Bueno, empezando con la introducción, el uso de abamectina en cultivos ha demostrado gran eficacia contra plagas como la Phylloxera citrella en mandarinas, donde dosis intermedias y altas permitieron un control significativo pocos días después de la aplicación, según Santisteban 2018. Sin embargo, la abamectina también tiene impactos ambientales, ya que estudios recientes muestran que altera la composición y estabilidad de las comunidades microbianas del suelo, favoreciendo bacterias patógenas como la Ralstonia. Por otro lado, el queroseno, aunque ampliamente usado como combustible, representa un riesgo para los ecosistemas. Investigaciones revelan que su presencia en el suelo reduce la diversidad microbiana, favorece bacterias degradadoras de hidrocarburos y genera efectos persistentes en algunos suelos incluso tras un año. Además, se ha comprobado que la contaminación con queroseno inhibe la actividad enzimática del suelo, afectando procesos naturales de degradación de materia orgánica y reduciendo la biomasa microbiana. Continuando con los objetivos, el objetivo general es evaluar la dispersión y concentración del pesticida abamectina y del queroseno en el medio ambiente, mediante el uso de herramientas de modelado que permiten comprender su comportamiento y efecto en los distintos comportamientos ambientales. Respecto a los objetivos específicos, tenemos lo de realizar diversos tipos de modelización para identificar el comportamiento de la abamectina como insecticida en los valles productores de uva en Ica mediante soil, air, water y sediment. Analizar e interpretar los resultados obtenidos de cada modelo aplicado a los cuerpos receptores afectados por el derrame de queroseno en el distrito de Cercado Grosio Prado, Chincha, Ica, mediante el software de Aloha. Otro objetivo específico es el de aplicar las ecuaciones matemáticas mediante el modelo GRIMAS para identificar el alcance de la contaminación del vertido. Soy Roque Palacios y voy a explicar el marco teórico. Antecedentes internacionales. El primer artículo es movilidad y eficacia de la abemectina para el control del picudo rojo en las palmeras mediante distintos métodos de aplicación. Esto fue realizado en España, en la cual menciona que se inició en un ensayo donde se utilizó la abemectina aplicado mediante inyecciones a la corona y a la base de las palmas para esclarecer cómo se distribuyen estos insecticidas en la palma de Canaria y cómo evolucionan los tejidos dañados por las inyecciones. Y el segundo antecedente llamado afectaciones y consecuencias de los derrames de hidrocarburos en suelos agrícolas de Acaxinco, Puebla, México, en la cual se menciona que los suelos contaminados son alterados en sus características físico-químicas y biológicas, con lo que afecta al medio ambiente. Continuando con los antecedentes, vamos a mencionar los antecedentes nacionales. El primer punto es determinación de la abemectina y su relación con la calidad de uva orgánica Iqueña Perú 2021. Se sostiene que en el valle de Ica está produciendo frutas y vegetales como los arándanos, las uvas, fresas y las palmas de manera orgánica, que está siendo exportada a países extranjeros por una continua demanda de alimentos orgánicos y con poca cantidad de insecticidas que pueden afectar a la salud pública. Para ello se plantea elaborar una tesis para poder determinar la presencia de la abemectina en uvas orgánicas desde la forma de extracción de las plaguicidas hasta su análisis final. Y el segundo punto tenemos el artículo llamado Efectos ecotoxicológicos del petróleo crudo, diésel y o querosene sobre el crecimiento poblacional de las microalgas. Eh, Aquí mencionan que el primer impacto al producirse un derrame de hidrocarburo o sus derivados del querosene ocurre con el fitoplancton debido a que los hidrocarburos forman una capa impermeable que obstaculiza el paso de la luz solar, fuente necesaria para realizar el proceso de fotosintético. Mi nombre es Josué Carrillo y me ha tocado lo que es explicar la metodología. Para la metodología de estudio tenemos que la ubicación geográfica del área de estudio es en la provincia de Chincha, en el distrito de Grosio Prado, perteneciente al departamento de Ica. El distrito se ubica en la zona costera del sur del país, la cual es caracterizada por un relieve predominantemente llano, de clima árido semicálido, propio de la región iqueña.
Asimismo, se encuentra dentro de la jurisdicción de la provincia de Chincha, lo cual le da un punto estratégico para la cercanía a la carretera de la Panamericana Sur y cuenta con una población de aproximadamente 22.000 habitantes. Las coordenadas geográficas de la zona de estudio en cuestión es la zona 18 sur, 13 grados, 24 horas, 36.59 segundos, sur, y 76 grados, 11 minutos, 30.63 segundos, oeste. Los softwares utilizados para este análisis de datos son los siguientes, lo que es el SOI, lo que es el iWeather, el Sediment, el SkimBrew, el Aloha y el modelo de Grimas. También añadimos lo que es el Warplot para la rosa de viento. Buenos días, profesor. Continuando con la exposición, vamos a pasar a lo que es el SOI. Bueno, el SOI permite estimar los escenarios comparativos, en este caso la abamectina, que es nuestro compuesto químico a exponer. Bueno, en el siguiente gráfico tenemos un entorno predeterminado que ya se dio la ubicación. Paso a interpretar lo que dice en esta imagen, ¿no? Empezamos con la volatilización, que tiene un dato de 6.21 menos 12, que es prácticamente nulo. Esto quiere decir que no se volatiliza de por sí. La abamectina es un poco más tendencia al suelo, no es un compuesto volátil. Eso es lo que nos refleja. En cuanto a la fugacidad, que es de un 9.82 menos 0.8 pascales, que prácticamente es el potencial de este químico. Bueno, casi no tiene tendencia a escaparse del suelo a estos compuestos como el agua o el aire. La masa del sistema, que es 2.52, que es nuestro dato, menos 12 gramos. Y bueno, la concentración del SOI, que es 2.52 menos 1 gramos sobre metro cúbico. Pasamos a lo que es la lixiviación, en la parte de abajo. La lixiviación es muy baja a comparación de la volatilización. Si bien no es uno significativo, pero sí es bueno comparado con la volatilización, ¿no? Quiere decir que este compuesto, la abamectina, tiende a moverse con el agua a suelos profundos, pero no tantos, o sea, no en gran cantidad. En cuanto a los poros de aire, tiene una cifra de 6.87 menos 14 gramos por metro cúbico, quiere decir que es muy bajo. Como ya había dicho, no tiene una tendencia a volatilizarse, no significativamente. El agua en poros tiene una cifra de 1.20 menos 0.3 gramos por metro cúbico. Quiere decir que la abamectina tiene tendencia sí a ingresar al cuerpo de aguas, pero se sedimenta, quiere decir que no tiene una gran cantidad a comparado, por decir, como el aire, o en gran cantidad como el suelo. Si bien es algo significativo, pero no tanto. La materia orgánica, esto sí es una cifra más alta, de 5.91 gramos por metro cuadrado. Quiere decir que se adhiere más a la materia orgánica, tiene tendencia, o sea, a preferir más a esto que, por ejemplo, la materia mineral. La materia mineral casi no se fija, quiere decir que se va más para la materia orgánica. La materia mineral tiene una cifra de 3 menos 3, que bueno, como arena o arcilla, pues no se fija más en la materia orgánica. Es por eso que es más perjudicial a la materia orgánica. Ok, paso a exponer el siguiente cuadro, que es el iWeather, que bueno, es la evaluación del intercambio de los contaminantes, en este caso entre los dos tipos de ambientes, que son la atmósfera y los cuerpos de agua, mayormente superficiales. En cuanto a la volatilización, una vez ya expuesto este compuesto al ambiente, en cuanto a volatilización tenemos 1.720 gramos por día. Si bien es cierto, de acuerdo a los datos anteriores, no es un dato significativo, porque tiene más tendencia, como ya habíamos dicho, al adherirse en cuerpos orgánicos. En cuanto a la Tierra, hemos dicho que también tiene una tendencia a volatilizarse, pero no en gran cantidad, no una cifra significativa.
En cuanto a la interacción, bueno, con el agua en este caso, tiene un dato de 1.64 más 2, o sea, quiere decir que como el compuesto al interactuar con el agua, tiende a adherirse, tiende a sedimentarse, no en gran cantidad, pero sí, dependiendo de la concentración en la que es expuesta en la misma zona. Entonces, al igual que la concentración, que es un dato de 1 menos 6 gramos por metro cuadrado, bueno, esto al volatilizarse, al exponerse al ambiente, que es la atmósfera, también tiene una serie, bueno, en este caso significativa de porcentaje de exposición. Tal es la deposición seca, que es de 135 menos 0,7 gramos por día, que bueno, las partículas que son expuestas a la atmósfera tienden a caer por gravedad. Es una interacción de sube y baja, por así decirlo. En cuanto a la absorción, es de 8.9 menos 5 gramos por día. Quiere decir, bueno, que la atmósfera atrapa estos compuestos y también es interactuada entre el viento y la lluvia. Tal es el caso de la lluvia, bueno, que tiende a disolverse, como ya le había mencionado, al igual que la disolución húmeda, en este caso, que es de 7.12 menos 8 microgramos por día. Bueno, tal es a comparación también de la disposición húmeda en este caso, es de 143.07 microgramos por día. Bueno, en este caso lo que es la lluvia, baja y sube, por decir, los compuestos están expuestos, ¿no?, a la atmósfera. Cuando hace lluvia baja y otra vez repite ese mismo ciclo. Esa es, bueno, la interpretación de este cuadro, que podría decirse, ¿no? No es significativo como la misma Tierra, pero sí hay un cierto porcentaje de significancia, ¿no? De significativo. Bueno, paso a exponer lo que es el sediment. Bueno, el sediment es prácticamente la dinámica de contaminación entre el agua y los sedimentos. En este caso, como ya se había mencionado anteriormente, aquí en el gráfico tenemos que, bueno, en el agua, en la fugacidad y concentración tenemos una cantidad que se puede observar. En la disposición tenemos 1.35 menos 6 cada año. Esto quiere decir que, bueno, el agua se sedimenta, pero en lo mínimo. A otro tenemos la disposición en la solución, que es 8.36 menos 0.5 kilogramos por año. Y otro dato también, que es 2.55, bueno, cada año, ¿no? Esto significa, bueno, que escapa el sedimento por la agitación, se escapa de alguna manera. No en una proporción, pero sí. De acuerdo, bueno, a la reacción, en la reacción tenemos que, bueno, las cifras son 2.645 menos 1 cada año. Quiere decir, bueno, que se distribuye o transforma, pero mínimo, o sea, químicamente, pero mínimo. Eso es lo que nos quiere decir en el enterramiento. También la cifra es significativamente pequeña, porque es 548 menos 3 kilogramos por año. Entonces es mínimo la cantidad en la que, bueno, se hace esta interacción, ¿no? En sedimentos, tenemos en fugacidad, que es 2.18, y bueno, concentración 6.85 gramos por metro cúbico. Que bueno, es una cifra ya pasada como 70.000 veces menos o más pequeña a comparación que es en el agua, en la concentración, ¿no? Que su cifra, al ser 1 menos 4 gramos por metro cuadrado, serían 0,001 gramos por metro cúbico. Bueno, ¿no? La interacción entre el del benceno, en este caso, que ya se había detallado que es como su composición, bueno, y concentración que se ven ahí, al ser un compuesto volátil tiene, bueno, más tendencia a ser entre el agua, bueno, y en aquellos casos que son en el aire, pero acá también tenemos que tiene una interacción con los sedimentos, en este caso que es agua y, bueno, el aire, ¿no?, que interactúan entre sí. Por ejemplo, el benceno en gran cantidad
cuando se encuentra en el agua acumulado, es más difícil, bueno, su huida, su escapada, su degradación, ¿no? Más en cambio el benceno, cuando ya está en poca concentración, pero más agua, bueno, tiende a moverse más, entonces tiende a irse o ir a la atmósfera o quedarse ahí en el agua, pero sí se mueve. Aunque también tenemos que por año se degrada, quiere decir que no es un compuesto que tiene como que toda la vida, ¿no? Hay cierto tiempo que es, bueno, se degrada en este caso o se transforma químicamente, ¿no? Ya no es el compuesto que inicialmente fue. Puede ser, dependiendo de la zona, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la concentración, puede ser o significativamente pequeño en cuanto a consecuencias, o por el contrario significativamente dañino para la atmósfera, bueno, para las criaturas o para el humano mismo en este caso, ¿no? Referente a los resultados del ScreenView, los parámetros que se usaron fueron de 100 gramos por segundo para el flujo de emisión, una altura de chimenea de 120 metros y un diámetro interno de 12 metros. También una velocidad de salida del gas de 20 metros por segundo a una temperatura de salida de 420 kelvins. Bueno, en la imagen que se muestra en la diapositiva, se puede observar el gráfico obtenido al aplicar todos estos parámetros específicos. En el eje horizontal se representa la distancia en metros con un rango de 0 a 2000, mientras que en el eje vertical se muestra la concentración de microgramos por metro cúbico, de 0 a 18 microgramos por metro cúbico. La línea roja del gráfico indica cómo varía la concentración del contaminante con la distancia. Primero aumenta lentamente hasta alcanzar un pico de aproximadamente 17 microgramos por metro cúbico alrededor de los 2000 metros, y luego se mantiene. Continuando con los resultados, en la Rosa de Viento, en lo cual se utilizó el software Workflow, de la fecha, lo que es 22 de septiembre del 2025, obtenidos a través de estos datos, obtenidos a través del CENAMI, de la Estación Meteorológica de Beta Santiago en Ica, la cual permite identificar las principales direcciones y velocidades predominantes del viento en la zona de estudio que es en Ica, ¿verdad? El análisis en cuanto a la intensidad, se observa que la velocidad promedio del viento fue de 2 metros sobre segundo, mientras que el rango predominante de las velocidades se concentró entre 2 y 5.70 metros por segundo, las cuales son las categorías representadas por colores, las que son de verde, amarillo y rojo, ¿no? En la zona de los vientos, en la rosa de vientos. Asimismo, también se identificó que el porcentaje de calmas o ausencia de vientos o velocidades bajas también alcanzó un 4.35%, lo cual evidencia que durante una parte reducida del día, la velocidad del viento o la atmósfera permaneció en condiciones estables. Dichos periodos son importantes como para limitar el proceso de dispersión y pueden proporcionar acumulación de los contaminantes, ¿no? Hacia cierta predominación de lo que es el viento en sí. Buenas tardes, mi nombre es Sheila Lejos y continuaré con la exposición. En este apartado explicaré acerca de los datos que se introdujeron en el software Aloha, los cuales comprenden parámetros meteorológicos obtenidos de las estaciones automáticas ubicadas en el departamento de Ica, ya que el derrame ocurrió en la carretera de Chincha Alta. Colocamos la longitud, latitud, también la elevación, la velocidad del viento, la temperatura, datos que el programa necesita y que se pueden observar en la imagen. Además, las características físico-químicas del contaminante, en este caso el queroseno, y también indicaciones acerca del derrame, el cual fue instantáneo y total. Luego de introducir los datos, obtenemos las zonas de amenaza, los cuales se representan mediante un modelo gaussiano. En la primera imagen podemos observar que se encuentran 3 niveles de riesgo definidos por diferentes colores. El primero, el color rojo, representa la exposición más aguda, ¿no? Ya que vemos que aproximadamente hasta los 300 metros se encuentra
una concentración muy alta del queroseno, ¿no? Casi 1000 partes por millón, mientras que el color naranja identifica que a 600 metros aproximadamente la exposición será una concentración de 150 partes por millón. En el caso del color amarillo, el cual abarca hasta los 1000 metros en adelante, ya contamos con una concentración más baja de 50 partes por millón. La delimitación en color negro indica que de acuerdo con la dirección del viento, estas zonas de amenaza pueden oscilar. Este resultado se puede descargar en un formato KML para poder ser representado a través de Google Earth Pro. La segunda imagen muestra una proyección un poquito más directa y se pueden observar las zonas de cultivo, las cuales están mayormente amenazadas, el de color rojo. Se recuerda que, de acuerdo con el autor García et al. En el 2013, el queroseno afecta la materia orgánica, también representa una disminución en las raíces de las plantas, a diferencia de las poblaciones microbianas, las cuales se encuentran como fuente de energía el carbono presente en esos combustibles. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Brigitte Huarca y voy a explicar el modelo de Grimas. Para llevar a cabo este modelo es importante saber el tipo de suelo de la ciudad de Chincha, que se asienta sobre un suelo aluvial conformado principalmente por arenas limosas y limos. Para comenzar con el modelo, tenemos que hallar el área del charco con la fórmula que podemos observar y que nos lleva a cabo como resultado 112.2500 metros cuadrados. Obteniendo este resultado, podemos llevar a cabo el cálculo del tiempo de vaporización. Como podemos observar con la fórmula, nos saldría 127.24 segundos, que eso lo convertimos a minutos y tenemos como resultado 2.12 minutos. Obteniendo el cálculo anterior de los minutos de 2.12, podemos seguir haciendo el cálculo del porcentaje en peso del agente evaporado con la fórmula que podemos observar y nos sale como resultado el porcentaje 2.71. Con este resultado continuamos haciendo el cálculo de volumen de agente evaporado con el cálculo anterior, con la fórmula que podemos observar a continuación y nos sale el resultado de 0,005962 metros cúbicos. Siguiendo el método de Grimas, con el cálculo anterior, con el resultado, podemos obtener el cálculo de profundidad de penetración de la contaminación del suelo, con la fórmula siguiente que podemos observar y que nos resulta el 0.0477 metros. Para terminar, y no menos importante, podemos tener el resultado del cálculo de volumen del suelo afectado que nos da 5.35 metros cúbicos y por último en toneladas nos saldría 8.56 toneladas. Vamos a explicar el mapa cualitativo. Este mapa tiene referencia al derrame de queroseno en el distrito de Gregorio Prado, ubicado en Chincha. En este mapa se puede apreciar a la capa de Gregorio Prado. También tenemos las capas de los centros poblados que se ubican cerca de este distrito, que la cual equivale a 22.000 habitantes. También se puede apreciar el área de influencia del derrame mediante la capa de buffer, que es igual a un 112.25 metros cuadrados de la área afectada. También se puede apreciar las capas de zonas urbanas. Tenemos también las zonas agrícolas que se vio afectado cerca de un 30% de la zona agrícola. También cerca de estas zonas tenemos cuerpos de agua, ¿no? Cuerpos lóticos. También se puede apreciar también el tiempo de evaporación del queroseno, que fue de menos de 2 minutos, igual a 112 segundos. El presente estudio permitió evaluar de manera integral la dispersión y el impacto ambiental generado por el pesticida y el combustible en el medio ambiente. Los resultados demuestran que tanto la aplicación de la abamectina como el derrame del queroseno representan una amenaza ambiental
significativa en la zona de Chincha. Mientras que la abamectina comprende principalmente la calidad del suelo y los sedimentos en los sistemas agrícolas, el queroseno posee un efecto más nocivo e expansivo, tanto en el aire como en el suelo. Estas evidencias refuerzan la importancia de implementar medidas de prevención y control en el uso de plaguicidas. Además, se utilizaron distintos programas. Por ejemplo, en el caso del modelo SOIL, se evidenció que la abamectina presenta procesos de degradación y lixiviación que podrían infiltrarse a través de las capas del suelo, aunque su persistencia dependerá de las condiciones físico-químicas de ese recurso. A través de Airwater se confirmó que la volatilización de este compuesto hacia la atmósfera es limitada, siendo mayor su permanencia en el agua y suelos agrícolas, lo cual incrementaría el riesgo de acumulación en zonas de riego. Asimismo, el modelo Sediment demostró que existe una transferencia significativa hacia los sedimentos, lo que implicaría riesgos de bioacumulación en organismos acuáticos y alteración en la dinámica del ecosistema. El software Aloha permitió determinar el derrame de 220 litros de queroseno en Chincha, el cual genera una nube de gas denso que alcanza hasta los 1000 metros en concentraciones de hasta 1000 partes por millón en zonas aledañas al escenario, al accidente. Esto supone riesgos directos a las zonas de cultivo, áreas verdes y en menor proporción a la población urbana que se encontraba expuesta a concentraciones de hasta 150 partes por millón. Mediante el modelo ScreenView se estimó la dispersión del contaminante en condiciones urbanas y de terreno plano, observándose que la concentración se mantiene en niveles relevantes, incluso a distancias de 2000 metros lejos del derrame ocurrido, lo que refuerza la necesidad de planes de contingencia frente a las emisiones en zonas pobladas. Mediante el modelo GRIMAS se permitió estimar y calcular el área afectada de suelo por el derrame ocurrido, el cual abarcó hasta 112 metros cuadrados de suelos contaminados, con una profundidad de infiltración menor a 1 metro en los suelos arenosos de Chincha. Asimismo, se estimó que cerca de 8.5 toneladas resultan comprometidas, lo que representa una alteración grave de las características edáficas y de los microorganismos que habitan en el recurso.